Todos nos preguntamos cómo sería posible una vida de senectud, decente y apacible. Seguramente la vejez es una etapa en la que el cuerpo se prepara para su expiración total de este mundo. ¿Cómo vamos a saber prepararlo? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, Apuntes de Filosofía, el podcast. Y bueno, estamos con Marco Tulio Cicerón nuevamente con el texto que se llama Sobre la vejez. Así que si usted está en esta etapa, tiene que escuchar este podcast, ¿no? Y si no lo está, bueno, tiene que escucharla de todas maneras, porque fíjense que la senectud para Cicerón es una especie de preparación. Por lo tanto, esto es transversal para todas las edades y para todo tipo de personas, la senectud. Y sobre todo para mirar a aquellas personas, ¿no es cierto?, que están más cerca, duramente, ¿no es cierto?, más cerca de la muerte, mirarlas desde otra perspectiva y aprender de ellas, por cierto. Así que vamos entonces con este pequeño extracto de la vejez, sobre la vejez de Senectute de Marco Tulio Cicerón. Bueno, este diálogo comienza con una conversación entre Catón el Viejo y Escipión. Catón comienza diciendo que es siempre típico que el más joven quiera alcanzar la adultez, pero cuando llega quiere deshacerse de ella cuanto antes. Pero no se debe mirar así la vejez, como si fuera algo malo que nos fuera a pasar. Lo importante es siempre pasar por este mundo con acciones buenas, porque de lo contrario, ¿qué se recordará cuando seamos viejos? Siempre es necesario que dejemos alguna obra nuestra que sea buena para todos y para nosotros. Bueno, hay una opinión general sobre la vejez. En cuanto, por ejemplo, a los negocios. La primera cosa que dicen es que la vejez agrava los negocios. Sin embargo, cuando se es más viejo, se es más sabio y por lo tanto los negocios deberían ser mejores. Y por otro lado, solo los ancianos pueden ser senadores. Imagínense, la palabra senador viene de senes, que a su vez significa viejo. Por lo tanto, en los negocios, si uno bien dice que cuando uno ya es viejo se agravan los negocios o los asuntos, en realidad esto no debiera ser así, porque cuando uno es viejo es más sabio, es muchísimo más sabio. La fuerza de la juventud. No se debe sentir mal por perder la fuerza de la juventud, puesto que la vejez ha otorgado de fuerza suficiente a los ancianos para mantener sus negocios y sus vidas. El mismo Catón, que a ese tiempo tenía 81 años, no extraña aquella fuerza que tenía antes, es decir, cuando era joven, porque ahora solo quiere descansar. Además, si cuando joven se ejercitó y se cuidó la salud, el temor de enfermarse en vejez será nulo. De lo contrario, vendrán todos los achaques y dolores. Carencia de placer. Pero qué mejor que alejarse de los placeres que nos llevan a la perdición. Cuando se es joven, los ímpetus traicionan y luego caemos en la enfermedad de la naturaleza. Cuando se es viejo, ya solo se querrá la virtud en vez de los placeres, lo que es mucho mejor que tener el deseo desenfrenado del placer que sucede en la juventud. Esto lo dice Cicerón, ¿no es cierto? Bueno, lo dice en realidad Catón, pero lo dice con el sentido de demostrar su visión estoica del mundo, ¿no es cierto? Su visión estoica del mundo. Luego tenemos la cercanía con la muerte. Es cierto que mientras más viejos somos, más cerca de la muerte estamos. Sin embargo, no debemos olvidar que la muerte no solo está en la vejez, sino que también en la juventud. En efecto, los jóvenes por su temeridad se enfrentan en la guerra a los enemigos y mueren por lo mismo. Por otro lado, también se muere por enfermedades y estas no discriminan edad. Por lo tanto, ¿para qué temer tanto? La muerte está siempre presente en nuestra vida. Y si la muerte está siempre presente en nuestra vida, entonces ni siquiera sería
podemos sacar como conclusión, ¿no es cierto?, que ni siquiera sería posible sorprenderse por alguna muerte, ¿no es cierto? O sea, por más bueno que sea o por más malo que sea, la muerte nos llega a todos y de todas formas y en toda edad, en todo periodo. Por lo tanto, yo no me debería sorprender si alguien muriese. Claro, hay efectos de esa muerte deja efectos, deja consecuencias, pero la muerte no debiera parecernos algo extraordinario, ¿no? Porque todos nos llega la hora de morir, y eso puede ser para los viejos y para los jóvenes. Por lo tanto, esta postura, ¿no es cierto?, que tiene Cicerón es bastante coincidente con lo actual. Quizás esto de que los jóvenes mueren en la guerra, ¿no es cierto?, contra los enemigos, qué bueno que no tenemos tantas guerras como en ese tiempo. El Imperio Romano vivía permanentemente en un estado de guerra. Lo bueno es que, claro, no sucede eso, pero los jóvenes sí mueren muchas veces por el placer, por dar rienda suelta a sus placeres, y cuando quieren conseguir más placeres, más, ¿no es cierto?, están atrapados en el vicio, ¿no? En el vicio, y por lo tanto en un extremo pueden encontrar la muerte. En efecto, hay muchos accidentes, por ejemplo, automovilísticos, y los jóvenes tienen el mayor porcentaje. ¿Ah? Entonces, veamos que Cicerón habla sobre la senectud, sobre la vejez, como algo que debe estar preparado. Algo que debe estar preparado. O sea, usted se debe preparar para la muerte. ¿Cuándo? Toda su vida tiene que prepararse para la muerte. Toda su vida. Imagínense cuando dice salud. O sea, usted cuando joven tiene que ser saludable para que cuando sea más viejo no esté expuesto a alguna enfermedad. ¿Ya? Tiene que cuidar, ¿no es cierto?, su juventud para tener una buena vejez. ¿Ya? Ese es el mensaje que nos trae Marco Tulio Cicerón. Pero además también debemos prepararnos para otra cosa cuando estamos cerca de la muerte. Para pensar cómo los demás nos van a recordar. Cómo los demás nos van a recordar. Entonces tenemos que ser lo más virtuosos en esta vida para que los demás nos recuerden con mucho cariño, con mucha inspiración, ¿no? Con mucha inspiración, como un ejemplo. Eso es lo que nos dice Marco Tulio Cicerón. Seguramente usted se debe acordar de alguien que ha muerto, ¿no es cierto? Y usted recordará sus virtudes, recordará también lo malo. Y quizá inconscientemente todos queremos eso, ¿eh? Todos queremos eso, que nos recuerden bien. Y por lo tanto hacemos lo mejor para que nos recuerden de la mejor manera. Una reflexión de Marco Tulio Cicerón. Y bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar el podcast. Den like, comenten, compartan, suscríbanse. Nos estamos viendo. Recuerde que esta información está escrita en el blog que está en la descripción del video. Así que muchas gracias